circulantes alrededor de 4.000 a 10.000, ¿no? Sin embargo, es importante también recordar que además de estos leucocitos en sangre circulante, los leucocitos están organizados en dos compartimentos, ¿no? Eh, el compartimento marginal, ¿no? Y el compartimento circulante, que es el que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es lo que explica los 4.000 a 10.000 leucocitos por metro cúbico. El marginal se encuentra en los vasos de mediano calibre. Es importante también recordar que hay un continuo intercambio, ¿no? Entre el pool marginal y el pool circulante, ¿no? De tal manera que cuando por algún motivo hay una leucocitosis, se hace a cuenta de lo que está en el pool marginal para pasar a engrosar la fila del pool circulante, ¿no? Entonces, cuando aumenta la velocidad circulatoria, se moviliza el pool marginal. También es bueno recordar eso. Bien. También vamos a recordar lo que dijimos acerca de la leucocitosis, que no es sino el aumento del número de leucocitos. Hay varias causas, ¿no? Los dos grupos más importantes son la llamada leucocitosis de tipo fisiológico por un lado y la leucocitosis patológica por otro lado. En la leucocitosis fisiológica ya sabemos que no existe eh, alguna patología subyacente. Es natural encontrar en este tipo de personas leucocitos incrementados. Caso del recién nacido, por ejemplo, ¿no? La gestante que está en trabajo de parto y la de puerperio también, ¿no? El ejercicio físico intenso, el estrés emocional, ¿no? El aumento de temperatura corporal nos está aumentando la concentración de leucocitos, ¿no? También se ha hablado de un fenómeno postprandial como causa de leucocitosis. Sin embargo, eh, se piensa de que el alimento que se ha diseñado para estos efectos de estudio de leucocitosis postprandial, alguno de ellos siempre tiene un componente alergénico y por eso se producía una leucocitosis. Entonces no es tan aceptada esta teoría de que hay leucocitosis postprandial, ¿no? Bien, el otro gran grupo lo vamos a tener la llamada leucocitosis patológicas, ¿no? Generalmente hay división izquierda, ¿no? En este caso hay otros grandes grupos también, la leucocitosis infecciosa, que explica la mayor parte de la leucocitosis patológica, ¿no? Y las no infecciosas. Bueno, en la leucocitosis infecciosa ya también en práctica hemos relacionado varios conceptos, como ejemplo que los patógenos biógenos encabezan la lista de leucocitosis fisiológica. Aquí tenemos pues, los estreptococos, estafilococos, neumococos, meningococos, gonococos como causa de leucocitosis, ¿no? Infecciosa. También tenemos clamidias, ¿no? Influye en este proceso de leucocitosis de causa infecciosa. Es importante recordar, también me acuerdo les dije, que dos enfermedades hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de leucocitosis de tipo infecciosa. Son la tifoidea y la brucelosis. La primera, la tifoidea, causada por la Salmonella tifi, y la brucela causada por la brucela SP. Hay varios componentes ahí. Eh, ellos debutan con leucopenia, ¿ya? Entonces no hay que fiarse solamente con el dato de laboratorio de cuántos leucocitos hay para hablar de una infección infecciosa, ¿ya? Aquí como en varios conceptos, los estudios de laboratorio solamente coayudan a un diagnóstico, pero no reemplazan. Para saber el agente patógeno que me está produciendo un trastorno, en este caso leucopenia, necesito encontrar el patógeno. Si no, no puedo decir a qué se debe la leucopenia, ¿ya? Por otra parte, es importante recordar que si bien es cierto que los virus están relacionados con leucopenia o leucocitos normales, ¿no? Con predominio de linfocitos,
Sin embargo, hay 4 virus, ¿ya? Que tienen actividad eh, neurotrópica y que no me van a producir, por si acaso, ni leucopenia ni leucocitos normales. Al contrario, me producen leucocitosis. O sea, si bien es cierto, la inmensa mayoría de virus no produce leucocitosis, sino leucopenia o leucocitos normales. Sin embargo, hay 4 tipos de virus que sí están relacionados con leucocitosis. ¿Ya? Tenemos el virus de la rabia, el virus de la poliomielitis, las encefalitis en sus diferentes tipos, y también tenemos el herpes. En relación a las leucocitosis no infecciosas, en este caso generalmente el trastorno es simplemente eh, de tipo inflamatorio, ¿ya? No hay un patógeno evidente ahí. Hay dolor intenso, por ejemplo, el shock traumático, las náuseas, el vómito, los estados ansiosos, los estatus convulsivos, hemorragias agudas, el coma de todo tipo, ¿no? Infarto de miocardio, taquicardia paroxística, anestesia, grandes quemados, neoplasias, la leucemia crónica, por ejemplo, van a debutar con una gran leucocitosis, ¿no? Y en relación a la leucopenia, bueno, ya sabemos disminución de leucocitos por debajo de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico, relacionado con ciertos procesos agudos infecciosos, como ya hablamos, la tifoidea, la brucelosis, algunas virosis, las leucemias aleucémicas, radiaciones, sustancias tóxicas y la anemia plástica. Nos puede producir entonces leucocitosis. Bueno, acá los leucocitos hay varios tipos de clasificaciones. Aquí les he traído la clasificación de granulocitos y agranulocitos, ¿no? En relación a los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Neutrófilos, los granulos son finos, ¿no? No tienen una preponderancia ni ácida ni básica. Los eosinófilos ya son estructuras en donde predominan tremendos eh, cuerpos de inclusión, ¿no? En coloración anaranjado rojizo, por eso le llaman eosinofilio. Los basófilos también tienen algunos gránulos de inclusión, pero de un color oscuro, azul intenso, oscuro, ¿no? Y por eso le llamaron basófilos también. Pero, ¿no? Bien, los agranulocitos básicamente tenemos dos, monocitos y linfocitos. Y ellos, los linfocitos a su vez se dividen en grandes y pequeños. Esto solamente como un recordaris, ¿no? Es importante recordar también las granulaciones primarias, secundarias, que están relacionadas siempre con el momento de aparición de estos gránulos, ¿no? Todos ellos realmente contienen lisosomas, que a su vez contienen enzimas para digerir carbohidratos, proteínas, ¿no? Eh, También es importante recordar que las estructuras granulocíticas primarias, secundarias, terciarias nos va indicando el grado de diferenciación y maduración de estos elementos. Bueno, aquí solamente para que conozcan, ¿no? Lo que es una serie de granulocitos, linfocitos. Es importante recordar también que en el proceso de diferenciación y proliferación, todos arrancan de una célula madre, una célula stem cell, que a su vez, por medio de sustancias bioquímicas, enzimas, citoquinas que se encuentran en el microambiente de la médula ósea, estas células madres, ¿no? O células totipotenciales se diferencian en dos grandes grupos. Por un lado, el progenitor linfoide y por otro lado, el progenitor mieloide. El progenitor linfoide únicamente va a dar origen a los linfocitos T, B, natural killer.
¿ya? Acción dado por la interleuquina 7. En cambio, el progenitor amiloide va a dar a una amplia gama de estirpes celulares que nosotros conocemos. Por ejemplo, los eritrocitos se forman a partir de una unidad formadora de colonias eritroides, ¿no? La eritropoyetina desempeña un papel fundamental en este proceso de diferenciación y proliferación. Pero también tenemos progenitores amiloides para los megacarocitos, para células basófilas, eosinófilas, para monocitos, ¿no? Del cual también se desprenden los granulocitos, dependiendo de qué citoquina lo va a estimular, ¿no? De tal manera que al final terminan en estirpes celulares un grupo de monocitos y otro grupo de neutrófilos, que también se transforman en macrófagos, pero eso ya fuera del organismo. Bien, en relación a la neutropoiesis va a durar 10 días. En médula ósea es posible diferenciar dos compartimentos. Uno que podemos llamar un compartimento mitótico, es decir, agrupa las células que comienzan a diferenciarse, que comienzan a proliferar. En una palabra, entran en mitosis. Pero también hay otro grupo de los que ya no entran en mitosis. Siguen un poco diferenciándose en relación a los lóbulos del núcleo que tienen, ¿no? Pero ya no se entran en mitosis. Entonces, al grupo de los que están todavía entrando en mitosis, que estamos hablando de los mieloblastos, promielocito, mielocito, se encuentran en el compartimento mitótico, le llaman así ya. En cambio, en el compartimento postmitótico, o sea, ya no entran en mitosis, pero sí siguen madurando, tenemos al metamielocito, los apastonados y segmentados. La granulopoiesis dura de 5 a 7 días, después de ahí los gránulos abandonan sangre periférica e ingresan siempre a los tejidos en búsqueda de alguna patología, de un patógeno, un germen, ¿no? Lo estudian, lo analizan. Ellos no esperan que nos invadan. Por ejemplo, a nivel tubo digestivo existen las células MALT. A nivel de tubo respiratorio, las células PALT, que se encargan periódicamente de emitir a un pseudópodos para coger algún patógeno extraño y estudiarlo, ¿no? De tal manera que cuando quiere invadirnos ya lo tenemos estudiado ese patógeno. Bueno, acá este cuadrito que les he traído les habla del conjunto de células primitivas y cómo es su proceso de diferenciación, ¿no? Cómo van evolucionando hasta llegar a transformar a un neutrófilo, ¿no? Tenemos los mieloblastos, los promielocitos que comienzan a aparecer gránulos finos en el citoplasma, los mielocitos, ¿no? Mielocitos tempranos, mielocitos tardíos, después tenemos los juveniles, los abastonados, ¿no? Todos ellos al final desembocan en una maduración de los llamados neutrófilos. En promedio tienen entre 5 a 4 lóbulos, pero cuando tienen 6 ya significa que ha llegado al grado de maduración, ¿no? Bueno, acá nuevamente volviendo sobre el tema de cómo es el proceso de maduración, ¿no? Con eritropoiesis. Observe cómo el núcleo que era redondo inicialmente comienza a deformarse, van desapareciendo los núcleos, ya los observa, ¿no? Y la cromatina comienza a condensarse hasta volverse a teñirse intensamente oscuro, ¿no? Eh, Van a aparecer también progresivamente los gránulos. Los primarios, por ejemplo, aparecen en los promielocitos, los secundarios en los mielocitos y los terciarios en los metamielocitos. Bueno, acá una definición de algunos términos, ¿no? División izquierda, número normal de bastonados en sangre periférica de 1 a 4%, dice. Bueno, este concepto ya está anticuado. La cifra que nos señala la línea de corte entre lo que es una división izquierda y lo que no es 450 bastones. Si yo tengo más de 450 bastones, estoy
entrando a una división izquierda. Y hay que averiguar por qué. ¿Qué es una división izquierda? Aumento del número de abastonados, aparición de sangre periférica de elementos jóvenes, ¿no? Causas, procesos infecciosos agudos, leucemias. Deviación derecha, en este caso, ojo, miren, deviación derecha, hipersegmentación de los neutrófilos. Normalmente los neutrófilos lo había dicho que tenía 4 o 5 lóbulos. Si comienzan a aparecer en gran cantidad neutrófilos con 6 segmentos en su núcleo, hay que pensar eh, en un estado de hipersegmentación de neutrófilos debido a déficit de ácido o ácido fólico, ¿no? Bueno, los polimorfos nucleares neutrófilos en sangre van a permanecer 4 a 8 horas. Los neutrófilos en los tejidos abandonan sangre por diapedesis, ¿no? Son una especie de tejidos de depósito que van a estar en pulmones, hígado, vaso, aparato digestivo. Es importante recordar que los neutrófilos también tienen algunos antígenos de superficie, moléculas receptoras para sustancias quimiotácticas, receptores para la fracción Fc de las inmunoglobulinas, receptores para un fragmento del complemento, el C3b. En cuanto a enzimas, hay acumulación de ciertas enzimas como las oxidasas. Recordar que entre los gránulos primarios el más importante componente de estos gránulos primarios son las mieloperoxidasas, ¿no? Pero además puede haber también fosfatasa ácida, peroxidasa, elastasas, capepsina G, ¿no? Glucuronidasa, en fin. En cambio, los gránulos secundarios contienen fosfatasa alcalina, lactoferrina, que secuestra en hierro. Es un agente bacteriostático que impide la multiplicación de las bacterias en la lactoferrina. Bien. ¿Qué más contienen? Transcobalamina 1, transcobalamina 3. Los gránulos terciarios en estos casos contienen gelatinasas, hidrolasas, digieren la membrana basal y el colágeno desnaturalizado y se liberan frente al avance durante la quimiotaxia. Otra propiedad que tienen los neutrófilos es la locomoción. ¿Y cómo es posible ello? Debido a que tienen proteínas contráctiles, actina, miosina, la proteína fijada de la actina, ¿no? La tubulina, ¿no? Ese aparato contráctil que contiene los neutrófilos le va a permitir la diapedesis, la quimiotaxis, la fagocitosis y la degranulación. Aquí está el proceso que les había mencionado. Cuando el leucocito está circulando en sangre y recibe una señal para abandonar el vaso sanguíneo, lo primero que hace es nuevamente unirse al endotelio. Para eso tiene algunas moléculas de superficie que le ayudan en ese sentido y hay receptores en el endotelio que le permiten que se ensamblen. Y sobre esa base comienza el proceso de rodamiento, ¿no? Entonces hay un fenómeno de adhesión, migración, quimiotaxis y fagocitosis, con la liberación final de productos. ¿Qué es la quimiotaxis? Son movimientos orientados por la presencia de sustancias especiales, los llamados factores quimiotácticos. Los receptores y los monocitos tienen, perdón, los neutrófilos y monocitos tienen receptores específicos en la membrana celular para algunos factores quimiotácticos, ¿no? ¿Cómo así? Esos receptores pueden encontrarse con una sola molécula llamada sustancias quimiotácticas, pero eso es suficiente para que comience a modificar su desplazamiento en dirección de mayores sustancias que estén en mayor concentración. Y así sucesivamente, una vez que entra a esa área de mayor concentración, seguirá buscando otras áreas que tengan mayor concentración que la primera vez, de tal manera que permita
acercarse, aproximarse a donde están los patógenos, ¿no? Entonces recordar que el movimiento de los neutrófilos, una vez entrar en contacto con las sustancias quimiotácticas, sigue una sola dirección, desde las zonas de menor concentración de las sustancias quimiotácticas a una de mayor concentración. ¿Ya? Bien, aquí tenemos algunos factores quimiotácticos, las llamadas quimiotaxinas. Bueno, hay algunos que son derivados de la coagulación de la sangre, otros derivados del complemento, otros del sistema fibrinolítico, como son la calicreína, el actividad, producto de degradación de la fibrina, en este caso tenemos el dímero D. Las quimiotaxinas de origen humano son los factores derivados de neutrófilos, menocitos, linfocitos, células CEBA, ¿no? Eh, eh, algunas estructuras polipeptídicas de la pared celular de las bacterias, como el formil medionilo. También es importante mencionar acá cómo se produce la adherencia del leucocito al endotelio. En primer lugar, hay algunos mediadores, como los productos bacterianos, fragmentos de complemento, péptidos quimiotácticos, leucotrieno, factor activador de las plaquetas, transferrina, citocinas, citoquina 1, factor de necrosis tumoral. ¿Por qué mecanismo? Se estimulan la molécula de adherencia leucocitaria, ¿no? Eh, eh, se estimulan la interleuquina 1 y las endotoxinas. Y en este caso hay también un mecanismo que le permite movilizarse al leucocito utilizando las proteínas de superficie hasta encontrar un área de separación entre célula y célula e ingresa, ¿no? Hasta encontrar patógenos de mayor concentración. Bueno, ya lo que hemos mencionado en la anterior vista es el fenómeno de diapedesis, ¿no? Que permite que se aproxime el patógeno, ¿no? Se aproxima la célula, ¿no? Macrofágica al patógeno, ¿no? Y comienza a englobarlo. A este fenómeno se conoce como fagocitosis. Pero para englobarlo primero tiene que haberlo identificado. Entonces hay un mecanismo de opsonización, inmunoglobulina 1, inmunoglobulina 3 o C3b. Son moléculas del complemento que facilitan el reconocimiento de algún agente extraño, ¿no? Este proceso de fagocitosis también obviamente es necesario la adhesión, el englobamiento y la formación de un fagosoma, ¿no? Bien, acá, ¿qué es el fenómeno de opsonización? El fenómeno de ozonización no es sino un fenómeno por medio del cual eh, el complemento, las inmunoglobulina G, comienzan a colocarse en la superficie de la célula blanco, ¿no? Entonces, la porción FAP está en contacto íntimo con estas estructuras de la célula endotelial, pero la estructura gamma tiene receptores para neutrófilos, macrófagos, linfocitos,
Entonces, no es posible que eh, en el fenómeno de opsonización algún linfocito o macrófago o monocito no lo pueda reconocer, porque siempre está libre el fragmento FC, ¿no? Y siempre neutrófilos y macrófagos tienen receptores para este fragmento FC o fracción cristalina de la inmunoglobulina E. Bien, también hay, en este proceso después de fagocitosis, para destruir el patógeno hay un proceso llamado de degranulación, ¿no? En la cual los gránulos primarios y secundarios vierten su contenido dentro del fagosoma, ¿ya? Y ahí se comienza la destrucción de agentes extraños. Primero utilizando sustancias microbicidas, OH, agua oxigenada H2O2, hipoclorito de cloro, ¿no? En este caso dependen de la presencia de oxígeno. Mecanismo no dependiente de oxígeno, en el cual hay un pH ácido en el fagosoma y hay formación de ácido láctico. La acción de las lisosomas hidroliza enlaces beta 14 glucosídico de mucopéptidos que se encuentran en las bacterias, ¿no? También hay una acción de la lactoferrina. La lactoferrina, por si acaso, compite con la transferrina por su afinidad con el oxígeno, ¿ya? Perdón, no, con el hierro, ¿ya? Entonces, si la transferrina comienza a movilizar el hierro, ¿no? Desde el tubo digestivo hacia el interior, para integrarlo a los macrófagos. Sin embargo, también hay una fase en este proceso de granulación en la cual la lactoferrina también interviene para un proceso inflamatorio, infeccioso, ¿no? Secretando mayor cantidad de lactoferrinas. Después hay proteínas catiónicas que tienen propiedades microbicidas, algunas sustancias llamadas defensinas que no son sino pequeños polipéptidos con acción microbicida, enzima digestiva para hidrato de carbono y proteínas, ¿no? Entre los más importantes. En relación a la eritropoiesis, aquí también es importante recordar que la interleuquina 5, ¿no? Actúa sobre el linfocito T helper auxiliar, ¿ya? Para que se mantenga el fenómeno de eritropoiesis, ¿no? En sangre periférica hay alrededor de 1 a 4%, ¿no? Eh, pero presenta fluctuación diurna, no es una cifra constante. Y está en relación inversa a la actividad adrenocortical, ¿ya? Entonces los esteroides adrenales STH van a producir eosinopenia. Va a disminuir en la situación de estrés emocional. El ejercicio físico está relacionado con un aumento transitorio. Y las infecciones agudas me van a producir eosinopenia. La mayor parte de estos eosinófilos vamos a encontrar en los tejidos, en piel, en estado submucoso, tracto respiratorio, gastrointestinal, genitourinario. Las granulaciones primarias, ¿no? O granulaciones secundarias de estos eosinófilos, ¿no? Van a ayudar a la acción tóxica sobre los helmintos y también tienen efecto larvicida. La proteína catiónica principal es el antiparasitario más potente. Después tenemos peroxidasa de tipo de eosinofílico, neurotoxina derivado de eosinófilo, colagenasa, ¿no? Como las sustancias más importantes para el cumplimiento de la función del eosinófilo. La función más importante de eosinófilos, fagocítica, responden a estímulos mediados por complemento y sustancias quimiotácticas. Tiene receptores para la fracción cristalina de la inmunoglobulina E. Fagocitan siempre complejos antígenos anticuerpos, ¿ya? Y tienden a limitar las reacciones de hipersensibilidad. La acción antiparasitaria eh, está dada por las sustancias
están contenidas en sus granulaciones, ¿no? En relación a los basófilos, es importante recordar que las granulaciones primarias son no enzimas, ¿no? Mientras que las secundarias tienen sustancias eh, aminoactivas, como la histamina, heparina, calicreína, ¿no? Y contiene también receptores para la fracción Fc de la interleuquina E. Funciones: intervención importante en las reacciones de hipersensibilidad. Esta es una reacción de hipersensibilidad clásica que les mencionaba, es bueno repasar nuevamente. Observen ustedes, se ingresa un antígeno, inmediatamente se va a formar un anticuerpo, ¿no? Eh, en una segunda fase, los receptores pueden hallarse ocupados por inmunoglobulina E, que es un anticuerpo que propició la primera infección, ¿no? Pero si ingresa la sustancia por segunda vez, pues es la penicilina, el antígeno, si el paciente es alérgico a la penicilina, ¿no? Va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, en la cual comienza a liberarse las sustancias vasoactivas. La histamina, que disminuye la presión arterial, la broncoconstricción, aumenta la permeabilidad vascular, sustancias quimiotácticas eosinofílicas que va a traer los eosinófilos, ¿no? En fin, la reacción de hipersensibilidad ya se ha creado. Es importante que en el mecanismo de la monopoiesis, ¿no?, los monocitos no duran mucho tiempo en sangre periférica, van directamente a los tejidos. Y van a dar origen a estas células que ya conocemos, ¿no? El tejido conectivo, por ejemplo, da origen a idiociocito. En el hígado va a dar origen a la célula de Cooper. El tejido óseo va a presentar osteoclastos. El tejido nervioso, microglia. Las articulaciones, siendo biocitos de tipo A. Y en pulmones, macrófagos alveolares. Bueno, este es un monocito para que conozcan. El monocito también tiene antígenos, complejo de histocompatibilidad mayor, clase 1, el complejo de histocompatibilidad mayor, clase 2, ¿no? Ahí también tiene proteínas de superficie como las integrinas, MAC1, la LFA-1, que es el antígeno funcional leucocitario, la proteína GP150, CD4, y hay receptores para el complemento, C5, el complejo alfa-2 macroglobulina, glicoproteínas, transferrina, lactoferrina. Bueno, esto ya las distintas acciones que tienen, ¿no? Las interleuquina 1, ¿no?, en diferentes órganos. Bueno, la función más importante de los monocitos, también llamados macrófagos, cuando están fuera del, la circulación sanguínea, sino que ya están ya dentro de los diversos tejidos u órganos. En primer lugar, una función es famosas también la quimiotaxis, que le permite identificar al patógeno, ¿no? Funciones de reconocimiento, fagocitosis también lo hemos mencionado, ¿no? La función de célula accesoria, en este caso la célula T, no responde al antígeno completo, responde al antígeno procesado junto con proteínas clase 2, ¿no? Estamos hablando acá de células T que son las que una vez que se activan van a secretar sustancias que van a estimular a los linfocitos T helper, ¿no? Tanto el H1 con características proinflamatorias como el H2 con características antiinflamatorias. También va a actuar sobre este colegio, a ver, un momentito, a ver acá,
Dice, la función de células accesorias, la célula T no responde al antígeno completo, responde al antígeno procesado junto con proteínas clase 2 de la HLA. Bueno, hasta ahí termina la función del monocito, que es cuando está en el tejido, es, oficia como una célula presentadora de antígeno. ¿A quién? A los linfocitos T auxiliares. ¿Ya? Solamente así se explica la formación de las llamadas células efectoras de la respuesta inmune. Llámese linfocitos T memoria, linfocitos T auxiliares, linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que tienen acción, sobre todo el linfocito T helper 1, sobre el linfocito B, que es el que va a producir las inmunoglobulinas. Ya, acá tenemos el hemograma de Schilling, es un hemograma normal. Igualmente, le recuerdo, cuando los leucocitos están en valores normales, este hemograma tiene valor para interpretativo, pero si sale fuera de los valores normales, hay una leucocitosis o una leucopenia, olvídense estos valores porcentuales, hay que traducirlo a valores absolutos. Bueno, acá también ya hay acá alguna definición de términos. Finalmente vamos a llegar a la parte de lo que son las leucemias, ¿ya? ¿Qué cosa es una leucemia? Es una enfermedad neoplásica del sistema hematopoyético de carácter progresivo, en la cual hay una proliferación no regulada de células progenitoras, ¿ya? Incluye un grupo amplio de neoplasias que difieren respecto a su agresividad, célula de origen, características clínicas, respuesta al tratamiento. Realmente estas células que se están proliferando fuera de control ha permitido una serie de clasificaciones. Solamente acá les he traído una clasificación que les permite a usted rápidamente orientarse, qué es lo que debe encontrar en relación a la leucemia. Cuando más tarde lleve su curso de hematología clínica, posiblemente la leucemia va a tener otro tipo de clasificación mucho más compleja, pero orientada ya al manejo clínico. Aquí simplemente es como una especie de orientación. Entonces, la clasificación de las leucemias en base a la agresividad o en base al origen de la clona, de la célula progenitora leucémica. En base a la agresividad puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Ya? Eh, lo que caracteriza en las leucemias agudas no solamente es la proliferación no regulada, ¿no?, de células precursoras de tipo inmaduro. ¿Ya? Lo que caracteriza también es que cuando hacemos un frotis de sangre periférica, hay presencia de células indiferenciadas o con diferenciación mínima. Y aquí sucede lo siguiente. Hablan muchos autores de la existencia de un famoso hiato leucémico. ¿Qué significa hiato leucémico? Ustedes saben de que la célula, cuando se va diferenciando, progresivamente agarra desde un blasto a un promielocito, mielocito, metamielocito, bastonado segmentado. Bien, esa es la proliferación normal. Pero en las leucemias agudas, ¿qué encontramos en sangre periférica? Tranquilamente podemos encontrar primero mieloblastos y de ahí de frente se salta a metamielocitos, ¿no? Entonces, toda esa fase intermedia que hemos descrito no existe para la sangre periférica. Eso le llaman hiato leucémico. Bien, en la leucemia crónica, ¿cuál es su característica fundamental? Es un inicio insidioso, ¿ya? Y en médula ósea vamos a encontrar acumulación de elementos linfocíticos como mielocíticos, ¿no? Eh, no hay mayor diferenciación ahí. Y cuando uno hace un extendido en sangre periférica, encontramos la misma proporcionalidad en las etapas de maduración, ¿no? Entonces, como que el extendido de sangre periférica es un reflejo fiel de lo que está pasando en médula ósea, cosa que no sucede en las leucemias agudas. Bueno, en base al origen de la clona de la célula progenitora tenemos la mieloide y la linfocítica, ¿ya? Son dos tipos.
de leucemia en este caso. Acá hablamos de 4 tipos de leucemia, básicamente para simplificar la clasificación. Repito, ahora la clasificación es mucho más compleja, porque hay estudios citoquímicos y estudios cromosómicos, ¿no? Que permite rápidamente identificar una amplia gama de leucemias, ¿no? Tenemos acá en este tipo simplificado 4 tipos de leucemia: leucemia mieloblástica aguda, leucemia mieloblástica crónica, la linfocítica aguda y la linfocítica crónica, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de la etiología? Presencia de oncogenes que tienen la capacidad de inducir y mantener la proliferación celular, ¿no? Un crecimiento normal implica una cascada de secuencia de procesos regulada de manera intrincada, que puede organizarse en un concepto eh, primer, primer complejo factor de crecimiento versus receptor del factor de crecimiento, o organizarse en una forma secundaria como las proteínas intracelulares, o en tercer lugar factores de transcripción mensajeros. Los antioncogenes o genes supresores de tumor actúan suprimiendo la proliferación celular y por lo tanto la transformación neoplásica. Se piensa que debe haber una pérdida o mutación de ambos alelos para que se produzca el cambio neoplásico, o sea, el antioncogen en cierto modo desaparece su actividad. Factores leucemógenos. Desde el punto de vista clínico, ¿qué factores me van a contribuir a que se desencadene la leucemia? Primero, susceptibilidad genética, ¿no? Se ha visto a veces por generaciones que hay una susceptibilidad genética en una generación X, pero la siguiente ya no. En la siguiente generación nuevamente aparece esa susceptibilidad genética para producir leucemia. Por eso siempre es importante el estudio cromosómico, ¿no? Mutaciones somáticas es un cambio adquirido en el material genético de células distintas a las que están implicadas en la reproducción, siendo la radiación y algunas sustancias químicas como alquilante, benceno, los que mayor influencia tienen. Infecciones virales. Los virus más relacionados con la producción de leucemias. Tenemos el virus HTLV 1 y 2. ¿Ya? ¿Relacionados con qué? Con leucemias o linfoma de célula T. Después tenemos de origen inmunitario, que puede ser congénitos como adquiridos. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Anemia, infección, problemas hemorrágicos, dolor de huesos, pérdida de peso debido al fenómeno de proliferación. Hay un fenómeno conjuntivo y también dolor de huesos porque comienzan a proliferar nuevos tejidos. Datos hematológicos, acá es importante, una anemia normocítica normocrémica. Muy raro que encontremos macrocitosis. ¿Ya? Hay una trombocitopenia, en la cual está afectada la forma y la función de las plaquetas. Los leucocitos pueden estar aumentados, disminuidos o pueden estar normales. La carta de presentación de una leucemia aguda es los blastos. ¿Ya? Cuando encuentren blastos, si el autor define presencia de blastos, definitivamente estamos en una leucemia. Solamente hay que definir también con precisión qué porcentaje está en médula ósea. Si es menos del 30% de blastos, estamos hablando de mejor síndrome mielodisplásico. ¿Ya? Eh, la monocitosis nos puede indicar una leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Después hay otras anormalidades en los núcleos. Por ejemplo, puede haber núcleos prominentes. O puede haber anormalidad de Peyer-Wett, en la cual el núcleo está en dos lóbulos nada más unido por un filamento fino, como si fueran unos lentes, ¿no? Y también hay granulación anormal. Se afecta generalmente la maduración de las 3 líneas celulares, ¿no? Puede haber una eritropoiesis con megaloblastosis. Aumento de ácido úrico, obvio, porque las células leucémicas tienen tendencia a lisarse. Y como está afectado el
código genético, el cromosoma, también se lisan los núcleos con todos sus cromosomas. ¿Y qué va a suceder? Va a incrementarse la concentración de ácido úrico. Ya, el ácido úrico es un metabolito de los nucleósidos que se encuentran a nivel de cromosomas. Aumento de desoxigenación láctica, de acuerdo a la concentración de las células leucémicas. Después hay una enzima, la muramidasa, ¿ya?, que se puede encontrar en suero y en orina, sobre todo en la clasificación de las leucemias mieloides M4 y M5. Entonces, en médula ósea se puede observar presencia de características megaloblásticas y sideroblastos en anillos, en glóbulos rojos precursores. La médula ósea será siempre hipercelular. Las pruebas citoquímicas más importantes. Esto ya está cayendo en desuso, pero cuando ustedes hagan de repente su salud todavía van a encontrar algunos laboratorios que hacen estas pruebas. Y sirven de orientación, ¿eh? Acá en la capital, bueno, en las capitales de departamentos vamos a encontrar laboratorios mucho más modernos que emplean ya los métodos citoquímicos, ¿no? Eh, pero en este caso acá la tinción citoquímicas sirven para determinar también alguna clasificación. Por ejemplo, determinación de peroxidasas. Si está positivo a las peroxidasas, definitivamente estamos en una leucemia mieloide. La tinción B-Sudán tiene la misma característica, sigue a la que hay en la tinción mieloperoxidasa. Si está presente es porque es de estirpe mieloide esta leucemia. Demostración de esterasas específicas e inespecíficas. Miren, a veces hay unas leucemias mielomonocíticas. O sea, hay granulocitos o blastos precursores de granulocitos o blastos precursores de monocitos. Hay ambos. Cuando la esterasa específica se tiñe intensamente, definitivamente este es de origen mieloide. Pero cuando la esterasa inespecífica es la que se tiñe, entonces estamos hablando de una leucemia monocítica. Demostración de fosfatasa alcalina. Ya, este para las leucemias mieloides crónicas, en la cual está disminuida tremendamente. ¿Ya? Y al contrario, una reacción leucemóide, la fosfatasa alcalina está aumentada. Recordar eso también. Demostración de fosfatasa ácida es para las leucemias linfocíticas, eh, también llamadas células peludas. ¿Ya? Entonces, la fosfatasa ácida es una demostración que estamos ante una leucemia de tipo linfoblástica células T. La reacción de ácido periódico Schiff, PAS. ¿Ya? La positividad me está hablando de una leucemia de tipo linfoblástica. ¿Ya? Y aquí está la descripción de las peroxidasas, ¿no? Sirve para diferenciar las leucemias agudas. Definitivamente una peroxidasa positiva me está marcando como una leucemia mieloide, ¿no? ¿Qué se va a encontrar? Peroxidasas que forman parte de células jóvenes, ya no de células maduras. Entonces aquí definitivamente una tinción de peroxidasa me dice que es de origen mieloide. La tinción negro-sudán sirve para diferenciar células mieloides de otras también, igual que la anterior, ¿no? Entonces los gránulos de lípidos en los leucocitos sudanófilos son los que se tiñen. Bueno, acá solamente para hacer alguna distinción, cómo las diferentes tipos celulares reaccionan frente a la peroxidasa o la tinción negro B de Sudán. En el mieloblasto podemos encontrar cuerpos de Auer en ambos. Ya en los granulocitos se tiñen fuertemente positivo, ambos peroxidasa y negro Sudán. En cambio, los monocitos se tiñen levemente, los monocitos. Y los linfocitos casi son negativos. Entonces, con ellos no podemos sacar ninguna conclusión. Con los de arriba sí que se tiñen. Si se tiñen, definitivamente son leucemias mieloblásticas. Las esterasas específicas. Sin importancia.
Cuando se tiñe la esteatasa específica es sugestiva de una línea celular mielocítica, ¿ya? Rara vez es positiva en monocitos. Vamos a encontrar cuerpos de Auer. En las inespecíficas, la actividad enzimática fuerte en presencia de línea netamente monocítica, ¿ya? La fosfatasa alcalina para la leucemia mieloide crónica, ya les dije, presente en citoplasma de neutrófilos. Sirve para diferenciar las leucemias granulocíticas crónicas, ¿ya? Van a estar disminuidos o ausencia total en fosfatasa alcalina, ¿ya? En leucemias eh, mieloides crónicas, disminuidos, pero están aumentados en la reacción leucemoide. Demostración PAS, ácido periódico CHIF. Lo que me está diciendo esta tinción es que hay concentración de glucógeno aumentado, ¿no?, en una célula madre madura. Entonces, la importancia demuestra la presencia de glucógeno en el citoplasma celular. Bueno, ya este es un protocolo que se sigue para la tinción, pero basta lo que les he mencionado. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces hasta acá nomás quedamos. Mañana continuamos con anemias hemolíticas autoinmunes. 6 de la tarde. Sí, doctor. Ya están avisados los compañeros. Ok. Entonces hasta acá quedamos. Ok, doctor.